tal? Un saludo a todos los seguidores del canal May García 63. Pues vamos a dar inicio a un breve programa. Esperamos que sea muy ilustrativo y lo puedan aprovechar. Todos mis queridos alumnos que están pendientes en las clases, platicamos durante esta semana sobre el neoliberalismo y quedamos pendientes de dar una breve explicación de cómo este neoliberalismo llega a México y se va desarrollando el concepto, pues para marcar las pautas económico-político-sociales que ahora debemos de ubicar a nivel histórico, debemos de comprenderlas, pues para poder analizar qué es lo que está pasando, porque finalmente en este año del 2024, luego de un proceso de transición verdaderamente democrática de izquierda a izquierda, pues continúa ahora un modelo a la mexicana, el cual ha sido nombrado como un modelo humanista social. Pero bueno, antes que esto, un saludo a todos los que estén viendo el programa. No se olviden, por favor, de suscribirse, de dejar su like, de participar y bueno, de estar pendientes de qué medida pues pueden aprovechar esta información y también pues pueden incorporar una mejora investigando, chicos. La idea de estos temas es que pues tú te enteres de lo que pasó prácticamente antes de que nacieras. Tú, en especial mi alumno de preparatoria y todos aquellos que se acercan a mirar este video, pues puedan valorar y comprender un punto de vista mediante el cual tratamos de explicar, de analizar y de hacerle llegar a los chicos el conocimiento de una época muy importante para México. Este nuevo horizonte cultural, económico, político, social que estamos viviendo y que ya es histórico en este proceso de transición. Así que pues demos inicio al primer aspecto que me parece necesario ubicar. Tú te vas a dar cuenta de que ahora los periodos en los que dura un gobierno se llaman sexenios, pero estos sexenios no existían anteriormente al mandato de Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas del Río es un presidente que va a llegar a gobernar a México desde el año de 1934 a 1940. Él organiza este concepto, él le da vía a que a partir de su mandato pues se inicien ya los procesos y la duración de estos procesos durante 6 años. Por eso serán llamados sexenios. Antes no tenían esta duración. Recordemos simplemente Porfirio Díaz llegó a la presidencia de la República en 1877 y se fue en 1911. Por ahí Francisco I. Madero en 1911 y 1913. Álvaro Obregón, pues ahí también estuvo pendiente, 1920, y pues no duraban más que algunos años o un periodo diferente. Así que grábalo, ubícalo. A partir de Lázaro Cárdenas inician los periodos presidenciales llamados sexenios. El primer sexenio, en este caso, Lázaro Cárdenas, data de 1934 y 1940. Él, como muchos presidentes al terminar su periodo, pues le va a dar la continuidad a otro personaje que después analizaremos que se volverá en su momento un proceso de sucesión presidencial. Pero bueno, después de Lázaro Cárdenas continuaría en la presidencia, llegaría ella, Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Vete haciendo una lista porque esta información es muy valiosa para que puedas comprender este desarrollo político que se va a dar a la mexicana y que va a marcar la parte económico, cultural, política de nuestra historia en los mexicanos. Así que bueno, del 34 al 40 Cárdenas, del 40 al 46 Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952, Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. Del 58 al 64, Adolfo López Mateos. La historia va a consignar como los dos Adolfos y en su momento pues vamos a ubicar una serie de muy interesantes cuestiones que se van a presentar en estos sexenios. Después de Adolfo López Mateos vendrá Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970 y Luis Echeverría Álvarez del 70
a 1976. ¿Por qué marcamos estos primeros periodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sexenales? Porque aquí se va a dar algo que se va a denominar un proceso de cambio, de mejora de esta economía política a la mexicana. Va a ser una época de desarrollismo y pues le va a convenir mucho a México porque se van a dar una serie de condiciones a nivel geopolítico pues, que nos van a permitir insertarnos en un proceso de desarrollo más amplio y más efectivo. Siempre hemos visto la importancia, tenemos la necesidad y la importancia de hacer una línea de tiempo y marcar en esta línea de tiempo las dos grandes guerras mundiales que van a marcar la historia de muchas economías, de muchos países, el desarrollo de los gobiernos, la vida de muchas familias dentro de estos procesos de cambio. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial pues van a marcar un periodo de entreguerras, pero particularmente para nosotros el final de la Segunda Guerra Mundial que iniciará en 1939 y acabará en 1945. Y aquí le va a tocar a Cárdenas esta primera parte, esta primera etapa de la Segunda Guerra Mundial y después a Manuel Ávila Camacho la continuación y término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué marcamos esto como importante? Pues porque México de alguna manera, al no participar de forma activa, sí va a participar de manera secundaria, tal vez muy directamente, apoyando al desarrollo de una serie de materias y necesidades de insumos para Estados Unidos al recibir tecnología, más que nada en la parte norte del país y después hacia el centro de México, que durante la Segunda Guerra Mundial y este proceso de término van a permitir que en estos periodos México inicie un boom, un desarrollo de proceso de mejora en esa industrialización, en esa inserción a los capitales globales, a los mercados globales. Así que aquí le llamaremos históricamente a ese desarrollismo parte de la preparación de lo que se va a llamar o conocer como el milagro mexicano en estos sexenios. Hacemos un antecedente y te decimos que es importante que conozcas esto como parte de la cultura general, porque de manera específica nosotros debemos de hablar de neoliberalismo ya en una etapa en donde se va generando un proceso de cambio en estos sexenios de desarrollo y avance, además de esta apertura económica y de esta mejora, de una serie de condiciones internas donde en otros gobiernos, por ejemplo después de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, pues vendrá el gobierno de José López Portillo y Rojas, 1976 a 1982, y será en la década de los 70s y 80s y luego inicio de los 80s, donde a nivel global se van a generar las condiciones para poder establecer ese neoliberalismo. Una serie de cambios muy importantes. En Estados Unidos en los 80s, pues tenemos por ahí algo muy interesante que es el cambio de régimen. Vamos a tomar en cuenta a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher en la Gran Bretaña y en Estados Unidos como parte de esta ideología que se va a instaurar a nivel global. Pero vámonos con calma. Hablábamos de la importancia de analizar la Segunda Guerra Mundial, el término y todas las consecuencias que a nivel mundial se van a dar. Y una de ellas, después de esta contienda, se va a dar una lucha entre dos grandes poderes, una bipolaridad, estableciendo el periodo que se va a llamar de la Guerra Fría de 1947 a 1989 con la caída del muro de Berlín. ¿Por qué es importante hablar de este aspecto geopolítico? Pues porque durante la Segunda Guerra Mundial, al perder Alemania, Japón e Italia la guerra, es en específico a Alemania a quien se la divide en estas potencias y de alguna forma se la reparten y se marcan dos bloques de poder, lo que vamos a llamar la división de Alemania en Alemania del Este y del Oeste, la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. La democrática alemana le quedará en manos de la URSS y la federal alemana en manos de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, Gran Bretaña, que van a ser los que van a controlar estas zonas políticas, económicas
y van a marcar la vida de estas personas que se quedaron unos de uno y otros de otro lado, en el este y el oeste. Así que bueno, es entonces a partir del 45, cuando termina la guerra, los vencedores se dividen Alemania y se genera una bipolaridad, una lucha entre dos grandes poderes que va a ser por un lado Estados Unidos, parte de Centro Europa y comandado por Estados Unidos, y por otro lado la URSS, después cambiará a Rusia, que van a luchar en esta Guerra Fría por establecer un control a nivel geopolítico. En este caso, para lo que va a ser Estados Unidos y este bloque, se va a ubicar un grupo llamado la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y esto se va a generar en 1949, después de que se están reorganizando estas estructuras, estas nuevas fronteras y bueno, estas nuevas naciones emergiendo. También por ahí en el 48 el Estado de Israel se construye, esa es otra parte histórica que analizaremos, y bueno, van a marcar las futuras políticas a nivel económico, político, mundial. Así que bueno, esta Guerra Fría del 47 al 89, la instauración de una bipolaridad, Estados Unidos contra la URSS, y alrededor de esto el establecimiento de estructuras, organizaciones y situaciones para poder controlar, unir y formar grupos de poder. El grupo de Estados Unidos, el grupo de la URSS, la OTAN y el Pacto de Varsovia por parte de la URSS. El Pacto de Varsovia se crea en 1955, así que pues luchando unos y otros iremos analizando cómo pues por una parte Estados Unidos y este capitalismo salvaje se van a tratar de extender y van a llegar hasta las fronteras de la URSS, porque son dos modelos económicos, recuérdalo, el capitalismo y el socialismo, que van a marcar una serie de ideologías, una serie de estructuras económicas políticas. Ahí hablamos entonces de la parte global, cómo se genera un conflicto, cómo están luchando los clubs de poderosos, Estados Unidos, la URSS, por controlar en esta bipolaridad, y cómo en nuestro país, ya al final de los 80s, inicio de mediados de los 80s, llega a México este modelo económico que va a ser llamado neoliberalismo, y que analizándolo de una manera profunda pues va a ser una forma de construir una estructura de dominio económico cultural, mediante el cual pues ya no va a haber necesidad, como se hacía anteriormente, de invadir países, de crear guerras, de acabar con seres humanos de una manera tan atroz, sino que ahora se iban a crear una perspectiva de un nuevo modelo económico mundial global, pues para controlar a esas otras naciones, a esos países que en su momento fueron llamados economías o países emergentes, y que se iban a sumar tanto hacia uno u otro bloque. Acá en América pues tenemos el ejemplo de Cuba, que de alguna manera va a estar aliada a esta visión socialista, y bueno, prácticamente pues todos los demás países a esta visión capitalista con Estados Unidos. Regresamos entonces a estos periodos sexenales, y ahora sí entremos de lleno a esta reflexión y a esta importancia, particularmente hablando del periodo en el que Luis Echeverría Álvarez, entre 1970 y 1976, pues empieza a trabajar muy fuerte, ¿no? Está intentando hacer estructuras de participación a nivel global, y me parece recordar que es Echeverría quien hace algunas incursiones en la ONU, prepara algunos tratados internacionales en ese, digámoslo así, mesianismo presidencial que siempre han tenido estos individuos al estar en el poder, pero que van a servir a intereses económicos políticos realmente de los Estados Unidos. Echeverría en los 70s y rumbo a los 80s dará continuación
a José López Portillo, que es un periodo muy especial porque se va a dar a nivel global el boom petrolero. Perdón, no sé si se borró aquí la imagen. El boom petrolero. Y es que específicamente con José López Portillo en este sexenio, que va a durar de 1976 a 1982, que todavía se van a mantener una serie de políticas a la mexicana de este proceso que se había estructurado desde Lázaro Cárdenas en una política post-revolucionaria que va a marcar la personalidad del quehacer y del vivir de muchos de políticos y de muchas estructuras que se van a instaurar. Todavía con López Portillo se tiene una actitud reverencial de respeto a cómo sea la transición del poder en estos sexenios y cómo los modelos económicos siguen obedeciendo a una tradición de consumo, de visión de vida que de alguna forma privilegiaba al gobierno. Hagamos la observación de que fue muy importante establecer cómo a nivel privado la empresa privada va interviniendo cada vez más y la empresa gubernamental, bueno, y la estructura gubernamental va perdiendo su jerarquía en este neoliberalismo, porque una de las tesis del neoliberalismo va a ser el adelgazamiento de la estructura burocrática gubernamental del gobierno, de la participación del gobierno en todo lo que es el proceso de desarrollo y producción de bienes pues, para los mexicanos, para los habitantes de un país. Se estableció una tesis en este neoliberalismo de que lo importante pues, era no tener tantas instituciones o estructuras públicas, sino que estas estructuras públicas se vendieran, se privatizaran. Por eso cuando hablamos del periodo de José López Portillo, es muy importante ubicar cuáles son algunos de los logros o de los procesos de cambio que establece López Portillo cuando él nacionaliza, por ejemplo, la banca y hace que el gobierno se vuelva el gestor, el que va a dirigir a los bancos en México. Nacionaliza también los teléfonos de México. Ayúdenme por ahí en el chat para comentarme si es también por aquí en este proceso. Pero le debemos entonces a José López Portillo un desarrollo o boom petrolero que de alguna manera va a ser favorable, pero también al final va a perjudicar a la economía mexicana, porque aquí tenemos que hablar por primera vez de que en este proceso, en estos procesos de cambio de poder sexenal, siempre en esta política la mexicana va a haber corrupción. Corrupción en la forma de tratar y atender estos bienes y de cómo no van a ser finalmente bienes que van a beneficiar al país, al pueblo, a la gente, sino que se va a volver una tradición en esta política a la mexicana, en esta corrupción, que los políticos que estén en el gobierno empiecen a aprovechar las condiciones de su cercanía con el poder y pues puedan enriquecerse al amparo de una serie de manejos. El boom petrolero va a ser un aspecto de desarrollo histórico que vale la pena analizar de manera muy específica porque se dan una serie de condiciones que hacen creer en esta forma de administrar a la nación, en este gobierno, que se tenían todas las ventajas y todas las cartas sobre la mesa para poderse erigir como ya se quería ver en un México moderno, próspero, de gran desarrollo, con ingreso al primer mundo. Lo único que trae en este caso el boom petrolero es pues un exceso de dinero, un gasto que no se ubica adecuadamente en estos planes de gobierno y también pues las posibilidades para que la corrupción y la gente cercana al poder pues se pudiera enriquecer. Entonces es entonces con José López Portillo donde se inicia este proceso de llegada. Eh, ya hablaremos en otro tema de cómo se dan una serie de adoctrinamientos o ideologización, porque muchos de nuestros políticos que estaban formados a la usanza de esa vieja tradición política post-revolucionaria van a empezar a mirar hacia los centros europeos, norteamericanos de formación ideológica, las universidades de manera particular, y van a ir a estas universidades a tomar cursos, a formarse, para que
se les pueda ideologizar y ya vayan germinando o vayan desarrollando las condiciones de este modelo económico político que va a ser el neoliberalismo. Después de López Portillo, pues tenemos que ver que aquí mucha gente le adjudica a Miguel de la Madrid ser el padre del neoliberalismo, porque prepara las condiciones para que tanto en el gobierno y a los empresarios se les pueda facilitar en estas privatizaciones la adquisición de las empresas gubernamentales públicas que se van a privatizar y que se van a vender de alguna manera a todos aquellos privados o particulares que con la tesis de que haciendo más eficiente esas empresas que eran de gobierno obesas, mal organizadas, y vendiéndolas, pues en este proceso de oferta y demanda las empresas iban a competir para ofrecer mejores condiciones de venta de productos y beneficiar así a los mexicanos. Y es en específico con Miguel de la Madrid cuando empieza este proceso incipiente de privatización, pero más que nada de formación de cuadros ideológicos en los futuros políticos que ya entrado en el sexenio de ya entrado el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues se va a dar. Y es importante entonces analizar que una vez ya generadas las condiciones, después de Miguel de la Madrid, va a venir el periodo de Carlos Salinas de Gortari y aquí se van a establecer ahora sí, o en otro concepto, una serie de privatizaciones de las estructuras de gobierno para volver las estructuras privadas en manos de particulares. Si López Portillo había nacionalizado la banca y había tenido algunos logros muy favorables con la explotación del petróleo, pues va a ser de manera muy específica Carlos Salinas de Gortari quien va a iniciar este proceso de desmantelamiento de las estructuras de gobierno para venderlas a la iniciativa privada. Tal vez un plan con maña porque pues estando ya en el poder, Salinas va a ver la manera de que se vendan empresas de gobierno, bueno, estas paraestatal. Salinas va a ver la manera de que se beneficie con la venta de las estructuras de gobierno vueltas ya a empresas privadas para que queden en manos de conocidos, para que queden en manos de conocidos y él pueda a su vez pues tratar de perpetuarse con estos arreglos y con estas formas en las que quería él mantener una adhesión, una complacencia, una lealtad con todos aquellos. ¿Quién se queda con Teléfonos de México? ¿Quién se queda con la venta de la banca nacional? Y bueno, cómo se va a empezar a desmantelar poco a poco en estos gobiernos neoliberales. Después de Miguel de la Madrid, después de Carlos Salinas de Gortari, pues tendríamos que ver el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Aquí hacemos una distinción muy específica con otros sexenios, con el sexenio de la Madrid, con el sexenio de Carlos Salinas y con el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Quizás entre ellos, pues uno de los que lamentablemente daña más a las participaciones públicas y las vuelve empresas privadas. ¿Qué hace Ernesto Cedillo? Pues genera ahí una crisis con la venta, por ejemplo, de los ferrocarriles nacionales, que genera una crisis con la instauración del FOBAPROA, eh, que va a ser el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, donde ya una vez vendidas estas empresas, los empresarios se van a declarar en quiebra y para tratar de rescatarlos, Ernesto Cedillo dará continuidad a esta estructura del FOBAPROA que se inicia con Salinas y va a cargo de los bienes públicos que tenía ahí él a su alcance, utilizarlos para rescatar los bienes privados en este FOBAPROA. En este periodo tenemos que ver una serie de situaciones de lucha, tanto entre Carlos Salinas de Gortari con Ernesto Cedillo Ponce en Ernestos. En este proceso de transición tendremos que ver cómo se da una lucha entre lo que va a ser el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y lo que va a ser el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León
porque Salinas, pretendiendo dejar a este personaje, considerándolo quizás el más a modo, pues le va a dar las condiciones para que él, una vez que asuma el mandato, pues pueda darle la espalda a Salinas, negociar con los particulares, adherirse a él lealtades y poder tratar de pues de enriquecerse y de mantenerse a distancia, pues con todos estos beneficios. Es en el periodo de entre el 94 en el que se da una serie de situaciones de cambio. Bueno, una vez llegado a este momento, pues vamos a darle análisis en otro video para que no se haga muy largo, pero quiero que quede ahorita como una línea de tiempo que tú establezcas la importancia de ubicar los sexenios a partir de Lázaro Cárdenas. Esos primeros sexenios, 6 sexenios, que van a hablar de un proceso de desarrollo en la economía y de mejora posterior a la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que después le van a dar en este desarrollismo la entrada a una serie de propuestas de organización gubernamental para que se cree una nueva casta en su momento de políticos. Esos políticos que venían, anótalo, después de la eh, Revolución Mexicana, que dicho sea de paso, pues estaban desorganizados, luchaban por el poder, formaban grupos, de pronto se mataban. Esto va a ser una situación histórica muy recurrente de cómo en busca del poder pues van a acabar con los adversarios asesinándolos, matándolos. Pero que una vez que llega Lázaro Cárdenas se organiza esto a manera de darle la sucesión a familias o a grupos presidenciales cada sexenio, a partir de que se observara la conveniencia de elegir a un personaje que va a ser el sucesor, lo que en su momento van a decir que es el tapado famoso, ¿no? El sucesor electo que va a darle la garantía al presidente que se va de que uno no va a ser afectado, se le va a cubrir la espalda y dos, pues de alguna manera se le va a dar continuidad histórica y reconocimiento al que se va por parte del que se queda en esa sucesión del poder presidencial. Entonces, después de estos presidentes, ubicaríamos a partir de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, esos 3 sexenios, 18 años donde se empieza a instaurar el neoliberalismo y una vez que Ernesto Zedillo Ponce de León termina su periodo sexenal y con esta lucha soterrada entre Carlos Salinas de Gortari y Zedillo, se va a pactar por establecer una continuidad política donde se le va a dejar el poder aparentemente en un proceso de cambio democrático, pues nada más y nada menos que a Vicente Fox Quesada, quien Ernesto Cedillo, pactando con estos grupos de poder, la derecha y la izquierda, como la derecha más que nada, y eliminando a la izquierda, pues se va a dar esta situación de cambio. Vicente Fox va a llegar en el 2000 a 2006 y después Felipe Calderón Hinojosa de 2006 al 2012. Estos dos periodos sexenales terribles, vale la pena analizarlos, hacer líneas de tiempo y ver cuántos y cuáles fueron los eventos que se sucedieron en esta forma de darle paso a este neoliberalismo y de generar un beneficio con lo que habíamos comentado hace un momento de esa instauración de la corrupción en esta política a la mexicana donde muchos personajes van a aprovecharse del poder pues para obtener un beneficio económico. Así que pues hablamos entonces de estos dos periodos de aparente cambio democrático que fue simplemente pues un teatro que establece Cedillo con la gente de la derecha pues para que se puedan establecer las condiciones económicas que requería el neoliberalismo y darle continuidad al desmantelamiento de este aparato gubernamental y de esta privatización de todas las estructuras de gobierno que podían venderse. Lo hemos dicho en otros programas que estos políticos no vendieron a su madre porque pues, ya no tenían madre pero que vender. Así que pues en este proceso de aparente transición y pérdida del poder, ahí habría que analizar cómo se quedan colgados de la brocha o de pronto dejan de tener presencia o participación en estos grupos políticos de centro derecha y derecha que va a ser el PRI y que va a ser el PAN y en esta situación de
ruptura y de transición política democrática, se van a alinear y nos van a hacer creer que va a haber un bipartidismo, una sucesión de poder entre dos partidos, que finalmente fue un escenario inventado, creado, pues para dejar en manos de esta derecha, de estos grupos oligárquicos, el poder y los bienes de la nación para que se siguieran enriqueciendo. Así que pues tenemos hasta aquí entonces, hasta el periodo sexenal de Felipe Calderón Hinojosa, 2006 al 2012, que de pronto se va a recuperar por parte de los priistas el poder, aparentemente, por parte de Enrique Peña Nieto en el 2012, durará hasta el 2018, durará hasta el 2018, será un periodo súper escandaloso, súper terrible, y hablará de la necesidad de que el pueblo mexicano, lo que se llama el músculo o el tigre, o esta gente que estaba ahí siendo invisibilizada y que los grupos de poder no creían que tuvieran presencia y participación, pues va a llegar a las urnas, va a votar para que sea después del 18 que llegue finalmente un nuevo personaje, un nuevo presidente, que va a ser Andrés Manuel López Obrador, pues del 2018 al 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pues de 2018 a 2024, y que se genere una situación de recuperación de este modelo económico. Lo dirá muy bien, será muy bien ubicado este modelo con el famoso humanismo mexicano. Quiero terminar entonces hablando de manera particular de aquellos dichos que en su proceso de candidatearse y luchar aparentemente por lograr el voto popular, no hubo realmente nada, esto ya estaba ganado, desde López Portillo hasta Andrés Manuel López Obrador, pues se van a vender o se nos van a dar algunos lemas de campaña. Para López Portillo, su lema de campaña va a ser: la solución somos todos. ¡Wow! Después Miguel de la Madrid, él va a hablar de la renovación moral. Después Carlos Salinas de Gortari, que hable México. Eh, Carlos Salinas de Gortari va a dejar a Ernesto Cedillo Ponce de León, y pues él va a decir que va a ser el bienestar de tu familia, ¿no? Eso fue terrible, ¿no? Después vienen los gobiernos de derecha del PAN. Vicente Fox dirá que será el voto del cambio en esta supuesta y falsa transición democrática. Y vendrá también Felipe Calderón como el presidente del empleo o el presidente de las manos limpias. Así que pues ahí están dándose. Continúa Enrique Peña Nieto. Esto fue muy interesante porque, caray, sus jefes de publirelaciones y demás le van a poner como uno de sus lemas: mi compromiso es contigo, mi compromiso es contigo. Y el otro que siempre cuestioné mucho, que se me hacía interesante o que tenía algo oculto, era el de detonando a México. Y vaya que lo detonó, explotaron a México hasta más no poder, no vendieron a su madre porque pues ya que tenía Enrique Peña Nieto, después de haber matado a la esposa, después de haber tenido tantos conflictos, bueno, después de haber hecho Enrique Peña Nieto toda una serie de situaciones. Y llegará Andrés Manuel López Obrador, que uno de los temas será juntos haremos historia, y el otro será por el bien de México, bueno, primero los pobres. Así que pues bueno, hasta ahorita hicimos por ahí un recuento eh, recomendable, una línea histórica, una línea de tiempo. Date una revisadita de estos periodos presidenciales a partir de Lázaro Cárdenas, particularmente de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, y todo este proceso de lucha que en su momento se da por algunos otros contendientes, la figura histórica de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, y ahora, pues una vez terminado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aquí termino diciendo: junto con el apoyo del hartazgo, de la molestia, del enojo del pueblo, junto con esa visión de pues, un personaje que ya puede empezar a ser cuestionado por la historia como un prohombre,
como un estadista o como alguien que tuvo algo que pudieras hacerse notar y que hasta el momento pues no sabemos si se está haciendo notar o no. Así que pues este ha sido uno de los videos que estaban pendientes para mis alumnos. Es muy genérico quizás el tratamiento de línea de tiempo, pero me parece necesario. Lo abordaremos después en clase para poder puntualizar algunos detalles más importantes de las acciones importantes. Lo abordaremos después para poder analizar la serie de acciones que tienen los presidentes en esos sexenios, muy interesantes, muy difíciles, muy crudas, pues tomando decisiones en contra de los mexicanos. Matanzas, luchas, desalojos, oportunismo, el poderse aprovechar de las condiciones para enriquecerse y demás. Así que pues no importa la visión que tengas, cómo te hayan contado la historia, si tú naciste en el 2000 y estás para acá, pues no tuviste oportunidad de conocer esta información, esta parte de la historia. Quizás la vieron tus padres y nosotros tenemos que estar pendientes de hacerles ver a esta nueva generación que aprendan de la historia, que puedan crear una conciencia crítica, que lo que fue el intento en este sexenio de formar ciudadanos críticos transformadores con una cultura política se pueda lograr, que lo que llamamos transición democrática, procesos de cambio y de mejora, de alguna manera ya están ahí vigentes, porque tus padres, quizás tú, en un momento cuando puedas salir a votar, tendrás ya la posibilidad de elegir por un partido, reflexionando en con esta información histórica de qué te puede y por qué te puede convenir ejercer tu voto, que en un momento difícil pues miles de mexicanos fueron a las urnas para sacar a estos personajes que al amparo del poder se corrompieron, se beneficiaron y se enriquecieron y dejaron de lado a miles de mexicanos pobres, pues que no tenían quizás la posibilidad de creer que llegaría para ellos una mejora, un horizonte económico viable para poder vivir mejor y darse nosotros una buena vida sana, congruente, y también una buena vida para los hijos. Así que pues ya hablaremos el próximo de cómo se fueron dando en esta serie de sexenios. Ya lo haremos de cómo en esos sexenios se fueron dando una serie de cambios y pues se vino al traste la economía, el nivel de vida, y este neoliberalismo hizo entonces mella en un capitalismo que se volvió un capitalismo salvaje. No olvides pues apoyar con tu like, suscribirte, déjanos un comentario si eres un compañero y tienes más información y manejas los temas históricos y puedes aportar para enriquecer estos temas. Con todo gusto estamos aquí pues para construir entre todos una intersubjetividad, una serie de reflexiones y tratar de participar para la información pues más congruente, más directa, que los jóvenes, los nuevos jóvenes, nuevos ciudadanos tengan ya en unos años, cuando acaben su formación académica en prepa, los chicos de primero, segundo y tercero, tengan ya cuando salgan de la prepa y cumplan 18 años, la posibilidad de poder votar por algo, por lo que se llama continuidad o lo que es mantener el cambio, por regresar o no a esas estructuras tradicionales que algunos no comprenden y no van a valorar si verdaderamente favorecen para una mejor vida o simplemente están dándole la posibilidad de mantener pues una situación de abuso y de beneficio personal para muy pocos con esta corrupción. Así que pues el tema ha sido el neoliberalismo, entender en México cómo se dan una serie de condiciones. Ya hablaremos a nivel geopolítico de otras tantas más y pues estamos viendo estos temas, anótalos, chécalos, no te quedes con la duda, sigue buscando más información y aprovecha esto. Suscríbete, déjanos tu like, cuídate mucho, sé feliz y nos vemos en la próxima para otro video más en el canal de May García 63.
Yo soy José Martín Rocha García y estamos creciendo juntos, buscando todos en una trinchera, en un sitial, en un lugar muy importante o muy humilde, pues tratar de motivar a un cambio cultural para que esta nueva generación y las que vengan pues puedan vivir mejor, mucho mejor. Algún día seremos pasto de algún lugar, pero tenemos la oportunidad y tenemos la exigencia y el compromiso de hablar y decir lo que pensamos. Y si no estás de acuerdo y disientes, también estás en todo el derecho de sostener tu visión y de decir sí o no. Dilo, dilo con tu voto, porque una buena cantidad de mexicanos votó para darle continuidad a este cambio que se inició con la visión de un personaje que detectó la importancia de luchar en contra de la corrupción que se generó con este neoliberalismo y de estos grupos de poder al amparo de este poder político, enriqueciéndose económicamente y echando a la borda el futuro de muchos mexicanos. Cuídate, nos vemos en el canal de May García 63. Nos estamos saludando en el próximo. Hasta luego.